En el primer bloque, Félix Luna hablaba de quienes pretendemos difundir de alguna manera una cierta actitud de reflexión. No es sencillo, ¿no? En países periodísticamente tan recalentados como la Argentina, poder, como se dice en fútbol, parar la pelota contra el piso y dedicarse a hablar de temas que parecen que no tienen nada que ver con la actualidad. Yo le preguntaba a Ferrer por el Mercosur, le preguntaba a Luna por el impacto de la ciudad autónoma de Buenos Aires en lo que es la cultura política argentina. Después, y al cabo de una bibliografía tan importante como la que usted ha entregado a la sociedad argentina, Luna, ¿cree que hay etapas cerradas de un modo irreversible, al igual que sucede en los países que han madurado más? ¿Es imaginable, por ejemplo, que volvamos a debatir casi desde la confrontación cívica entre bandos irreconciliables el valor de ciertas etapas? Es inimaginable ahora, pero puede ocurrir. No digo que puede ocurrir ahora. Quiero decir que la naturaleza humana es siempre la misma. La lucha por el poder también tiene momentos muy álgidos, lo dijimos antes. Y de pronto nos encontramos que podemos retroceder 30, 40, 50 años en cuanto a la ferocidad de los confrontamientos, los enfrentamientos que se hacen, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay que ser nunca demasiado optimista, hay que seguir trabajando, sí, para que las cosas anden bien, pero nunca hay que dejar de lado la posibilidad de que retrocedamos a una etapa como esta. Por ejemplo, la temperatura del nacionalismo argentino, cuando uno imagina los puntos a los que llegó, el nacionalismo en sus muy diversas acepciones, se ha reducido. El fenómeno de la globalización también afecta la posibilidad de imaginar mitos nacionales demasiado omnipotentes. Los hace más difíciles, evidentemente, pero no sabemos si en una de esas puede estallar de pronto un sentimiento xenófobo realmente muy negativo. No sabemos si puede estallar una lucha por divisas como la que ocurrió entre unitarios y federales, por ejemplo, para poner un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea que aunque parezca inimaginable, tampoco uno lo debe descartar. No, claro, no debe descartarlo. Debe, eso sí, tratar de luchar dentro del campo que le corresponde a cada uno para que las cosas anden mejor cada vez, ¿no? Dentro de un espíritu democrático, una sociedad pluralista, tolerante, etcétera. Pero uno ve de pronto lo que pasa en Afganistán y dice, pero puede ser que esto esté pasando en 1996. Las mujeres perseguidas prácticamente como enemigas. Claro, sí. Yugoslavia. O como en Yugoslavia, claro. La Argentina uno dice no es. Sí, también nosotros decíamos en 1966, sí, no, la Argentina no es Chile. Es importante lo que dijo Yugoslavia, porque una de las cosas que los europeos decían, yo veía, por ejemplo, a revistas muy cultas francesas cuando hablaban de Sarajevo y de Bosnia, y decían, esto es en Europa, pero ¿y qué pasa con Europa? Hace 50 años Europa fue el continente de los campos de concentración. Ferrer, le llevo a un tema muy específico de ustedes los economistas que tiene también conexión con la globalización. Porque la palabra se usa ahora prácticamente para todo. Con el pretexto de que estamos globalizados, se dice, bueno, no nos quejemos de la desocupación porque hay desocupación en Alemania, desocupación. ¿Qué valor específico le atribuye usted al fenómeno de la supuestamente baja productividad en la mala performance de la economía argentina? Bueno, la productividad de una economía es el resultado de su nivel de desarrollo. Es decir, los países más productivos son los países desarrollados. La productividad por hombre ocupado en Alemania, en Estados Unidos, en Japón son las más altas del mundo. En África son las más bajas, porque en los países avanzados hay un nivel de cultura, hay elementos técnicos, hay capital acumulado. De tal manera que nosotros estamos en un nivel intermedio, somos un país semidesarrollado. El crecimiento de largo plazo de la productividad argentina es bajo, el país ha crecido poco. Y esto, bueno, no se modifica de la noche a la mañana, implica un proceso de acumulación de capital, de cambio técnico, de integración del mercado nacional, de políticas activas de capacitación de los recursos humanos. Es un proceso... Culturales también. Culturales, desde luego, es un proceso de largo plazo. La sensación que se tiene es que en estos últimos años con la reforma económica que se impulsó desde el gobierno, la productividad pasó a ser una variable que antes nunca había sido tan gravitante. Bueno, ha crecido mucho menos en los últimos años que lo que se registró, por ejemplo, en la década del 60, hasta mediados de la década del 70. Sin duda, y cuando uno observa lo que está pasando con la productividad en este momento, advierte que hay una fractura, como en el conjunto de la economía. Hay sectores que se han modernizado rápidamente, algunas empresas que se han privatizado, el sector de telecomunicaciones, sobre todo aquellas empresas en las cuales el cambio técnico es muy rápido, ciertamente en el sector de telecomunicaciones. Sí.
en algunas otras empresas, en el sector petrolero, con el achicamiento de los planteles y demás. ¿Y en el campo, Aldo? ¿Cómo? ¿En el campo? En el campo también. También en el campo ha habido un proceso de crecimiento importante en algunas áreas. Con la importación de tecnología, un proceso acumulativo de largo plazo. Yo creo que en el campo, como dice acá Falucho, se ha producido, es decir, hay una evidencia de aumento de la productividad y no es de ahora. La creación del INTA, en la década del 50 ha habido un cambio de tendencia. Bueno, pero lo que está pasando ahora es que en algunos sectores, donde se ha concentrado la modernización, hay un aumento de la productividad. Pero en el conjunto de la sociedad, las pequeñas y medianas empresas, muchas economías regionales, el sector de servicios, allí hay un atraso. Entonces yo diría que en conjunto la productividad promedio de la economía no se está comportando bien. Usted lo advierte, por ejemplo, en el sector servicios. Hay un proceso de gran modernización en los supermercados, en ciertas redes muy avanzadas, pero el grueso del sector intermediario tiene muchos problemas. De tal manera que este es un rasgo de una economía que no anda bien. Los países que andan bien son aquellos en los cuales la productividad se difunde en el conjunto del sistema, que el conjunto de la sociedad y del aparato productivo se incorpora al cambio técnico, a la acumulación, a la expansión de los mercados. Cuando las economías se fracturan, se forman sistemas de enclave. Un sector moderno en el cual se concentra la acumulación, el cambio técnico, incluso la inserción internacional. Y el grueso de la sociedad que se queda al margen. Este es un tipo de estructura que no es buena desde el punto de vista del desarrollo económico, no es buena desde el punto de vista social, ni es buena para la democracia. Porque ciertamente si el desarrollo no abarca el conjunto de la sociedad, no se crean condiciones sólidas para que la gente se sienta comprometida con la libertad y con la democracia. Yo les invito a hacer un punto pero un punto seguido, no un punto y aparte, para intentar una mirada. Uno vuelve de Europa o de Estados Unidos y encuentra con que hay una serie de debates en curso, muy, muy apasionantes, más allá de que haya gobiernos socialdemócratas o conservadores. Por ejemplo, el debate sobre la tecnología. Los países de economías más maduras, países capitalistas de economías maduras, están intentando pensar qué hacemos con la tecnología que cada vez más nos deja gente sin tarea. ¿Cómo asociar? Yo no sé si esto es el debate para un historiador, un hombre como Félix Luna que piensa la historia, pero me gustaría conocer su opinión. Este desafío de la modificación de las normas de trabajo que cada vez hace más redundante la presencia de la gente, ¿es una batalla perdida? No sé. Yo en esto no tengo mayores elementos, pero intuyo que todo debe hacerse para el hombre, ¿no? La economía, el tipo de producción, todo debe estar, bueno, sujeto a quien debe ser precisamente beneficiario de todo eso, que es el hombre, el ser humano, ¿no? No entiendo una economía que se haga para que los números cierren bien y mientras tanto el 17% de la población no tenga trabajo. No entiendo eso, no entiendo una economía que se pueda manejar a base sí de robots, pero que desde luego no pueden ser miembros de un sindicato, ¿no es cierto? Pero tampoco pueden comprar los productos que fabrican ellos mismos. Así que creo que sobre esto, no sé si habrá una revisión o si los hechos impondrán en algún momento decir, bueno, paremos un poco, ¿no? Tampoco estoy a favor de, claro, de esos métodos que se usaron en los principios de la Revolución Industrial, cuando los artesanos quemaban. Había toda una corriente de pensamiento, claro, ¿no? sí, los que sí, quemaban de máquinas. destrucción, las máquinas, Claro, etcétera. pero es un error Eso. pensar que el progreso técnico es la causa del desempleo, porque cuando hay aumento de la productividad, estábamos hablando de eso antes, aumenta el poder adquisitivo de la gente y se generan fuentes alternativas. Es decir, lo clásico, es decir, lo típico del desarrollo, lo característico del desarrollo económico, es que la gente produce más con menos demanda de mano de obra, pero lo más que gana, el mayor ingreso lo gasta en otras actividades, de tal manera que se generan nuevas fuentes de empleo. Yo diría que hay una situación crítica en el sistema internacional de baja tasa de crecimiento y de hegemonía de políticas conservadoras que están impidiendo resolver una serie de cuestiones que el mercado por sí mismo no resuelve. Y el capitalismo, que ha demostrado históricamente ser un sistema de un formidable potencial de crecimiento, está atravesando una etapa difícil por este problema del desempleo, las fracturas que se están produciendo en el sistema internacional, cada vez ricos más ricos y cada vez pobres más pobres. Pero también lo característico del sistema capitalista es la capacidad de dar respuestas. En la década del 30, claro, en medio de una crisis espectacular, surgieron nuevas ideas, nuevas políticas, se enfrentaron las ideas ortodoxas tradicionales y se inició la fase de crecimiento más intensa de la historia. Es decir, el periodo 1945, 1970, 75, es el periodo de la historia de mayor crecimiento en la historia mundial y sobre todo en los países industriales. A partir de aquellas políticas. Yo tengo la impresión de que estamos en vísperas, y está sucediendo incluso en
en el debate económico en los Estados Unidos. La libertad de expresión, Claro. que es por supuesto una condición fundamental de la democracia, hace que estas ideas surjan, se discutan y por ahí se apliquen. Si a Rubén le costó mucho imponer el New Deal, pero evidentemente el New Deal fue una forma de superar esta tremenda quiebra. Pero perdón, del ya que usted lo capitalismo. menciona, Roosevelt, es curiosa digamos, la convergencia de pensamiento. Yo estaba pensando cuando escuchaba a Ferrer en esta última parte, en una frase que me quedó muy registrada de la época de Carter, cuando hablaban los estudiosos de la era de las expectativas limitadas. Era una época en que se decía, bueno, no generemos mayores mitos porque las posibilidades son realmente muy, muy reducidas. Y la pregunta que me hago de cara a la famosa globalización es, el mito de un país que puede industrializarse en un mundo donde están las cartas ya tan entregadas, ¿se sostiene? ¿O vamos hacia un mundo de nichos y de especializaciones en donde guste o no guste, lo que se puede hacer es exactamente aquello que permiten los players, como se les llama ahora, los principales jugadores permiten hacer? Bueno, este tema de la globalización es una cuestión, como usted menciona, que está de moda hoy, ¿no es cierto? Y hay hechos reales y hay también una gran exageración e intereses muy puntuales. Los hechos reales son la revolución informática, la expansión de las corporaciones transnacionales, los mercados financieros, la expansión del comercio mundial. Lo ideológico es la suposición de que los estados nacionales han desaparecido, que hoy las decisiones se toman a nivel transnacional, que ya los países no tienen capacidad de decidir su destino. Suposición, dice usted. Es una suposición, sí, este es el supuesto. Hay una visión fundamentalista de la globalización que yo creo que refleja los intereses de los sectores transnacionalizados, que delegan en el plano mundial cosas que antes se decidían en el plano interno. Esto es una gran exageración, porque al fin y al cabo, para darle algunos pocos datos, más del 80% de la producción de todos los países, este es el promedio, se vende en los mercados internos. Más del 95% de la inversión en el mundo se financia con ahorro interno de los países. 8 o 9 de cada 10 trabajadores en el mundo trabajan para sus propios compatriotas, de tal manera que hay sin duda una dimensión transnacional, pero hay una dimensión interna que está presente. Y los países que tienen éxito son aquellos que son capaces de participar de lo transnacional, afirmando su propia identidad. El caso de Japón, de Corea, de Taiwán, de otra serie de sociedades que han expandido fuertemente su comercio, pero que lo han hecho a partir de la integración de su mercado interno, de la defensa de su industria, de su tecnología, de la capacitación de sus recursos humanos. De tal manera que el tema de la globalización, insisto, está fuertemente cargado de mitos y de intereses, y hay que observarlo críticamente. Yo no creo que la entidad nacional haya quedado disuelta. Por el contrario, aparece ahora una búsqueda, lo mencionábamos antes, la gente tratando en este mundo global de afirmar su identidad y la capacidad de Bueno, decidir si su destino. uno observa lo que ha pasado en Europa desde la desaparición de la Unión Soviética, realmente creo que todavía es demasiado pronto para analizar esta proliferación de nacionalidades. ¿Por qué razón los eslovacos quisieron separarse de los checos y los croatas de Y los... funcionan bien, además. ¿Usted cómo ve al Estado Nacional en este fin de siglo? ¿Es una idea antigua? Yo creo que no es una idea antigua. Creo que refleja sentimientos, culturas, tradiciones, raíces de gente que se siente representada por un Estado y que es muy difícil que eso se elimine. ¿Será posible que se deleguen ciertas funciones de los Estados? ¿Será posible también que se vinculen con esta, como lo dijo en una síntesis espléndida Aldo recién, mercados comunes o lo que fuera? Pero no creo que los Estados desaparezcan. Y por el contrario, uno ve que aparecen en los países que tienen, algunos de ellos, la mayor cohesión. Sin embargo, aparecen localismos, ¿no es cierto?, que tienen pretensiones de convertirse en entidades respetables, como pasa en Italia con el loquito este que quiere separar el norte. Pero que fracasó finalmente. Fracasó, pero es un dato, porque antes de que ocurrió se ahora y vaya, antes no. un tema que es muy directamente vinculado a lo nuestro. De pronto, la semana pasada aparece el fantasma de las famosas hipótesis, ¿no? Esa palabra que en la época de la geopolítica fría tanto impulsó. ¿Nuestro acercamiento con Chile es irreversible, Luna? ¿Puede este país Yo volver? Creo que sí, y es bueno. Hay un artículo precisamente en Toda esa Historia mío hablando de eso. Ah, ¿sí? De cómo el problema de los hielos continentales es la última disputa fronteriza. Y cómo los intereses comunes que se están tejiendo entre Chile y Argentina, Argentina que exporta una cantidad de productos a Chile y Chile que ha invertido una cantidad enorme de capital, hacen que ciertos fantasmas como los que planearon sobre nuestro destino en los años 70 respecto a Argentina y Chile estén totalmente desvanecidos. No pueden ocurrir ya cosas como esta. Y lo mismo pienso que pasa con Brasil. Con Brasil se desmontó todo ese recelo recíproco que existía. Uno de los ejemplos fue, por ejemplo, el tema nuclear.
un acuerdo que desmontó aquel temor, ¿no es cierto? Y la rivalidad supuesta por hegemonía en Sudamérica, yo creo que esto ha dado lugar al reconocimiento de que los intereses comunes son mucho mayores que las diferencias. Claro. Yo les agradezco muchísimo, Ferrer, Luna, un poquito accidentado el programa porque fue una noche un poco complicada periodísticamente, pero bueno, me siento sereno de que en definitiva lo que pudimos ofrecer fue el sonido de dos personas pensando en voz alta. Muchas gracias. Gracias. Se termina, ¿no es cierto? Un minuto tengo. Bueno, en un minuto es muy poco lo que la sensación de que el episodio de esta tarde en el campo argentino de polo establece ya un clima de luto muy pero muy particular. ¿Vamos a terminar el programa? Vamos a terminar el programa. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por todo. Espero que la próxima vez sea un poquito mejor. Esa es nuestra esperanza de este lado. Hasta la próxima. Yo soy Pepe Leachev.